Desde los estudios de Radio Keilah te presentamos el siguiente programa. Hola, buenas tardes, querida audiencia. Un placer poder compartir nuevamente este espacio radial con todos ustedes. Para nosotros es de gran bendición, espero que para ustedes también. Esta tarde, donde una vez más con este programa RIE, Restauración y Esperanza, queremos compartir estos momentos con ustedes. Quien les habla, Ana Berlucci, junto a mi querida amiga y hermana Teresa. ¿Querés presentarte, Tere? Hola, sí, cómo no. Hola a todos, bienvenida a este nuevo programa. Gracias por estar ahí. Y bueno, un tema importante vamos a tratar hoy y esperemos que sea realmente de ayuda para cada uno. Sí, es un tema que creo que en algún momento todos sentimos. En esta tarde queremos hablar sobre el miedo, el temor, ¿no? Creo que hasta el más valiente alguna vez lo siente. Tuvo temor. Pero antes de entrar con el tema, si te querés comunicar con nosotros, nos podés mandar un mensajito al 11 59 00 46 36. Ahí nos podés dejar motivos de oración, algún mensajito que nosotros en la brevedad te vamos a estar contestando. Y como decía, queríamos en esta tarde hablar sobre el miedo. Tere, ¿qué nos podés decir vos? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Es una palabrita chiquita, pero cuántas cosas abarca. Terrible. Chiquita, profunda y que a uno le da cosita, ¿no? Impresionante la profundidad de esta palabra. ¿Qué es el miedo? Es una actitud de ansiedad o angustia y está causada por preocuparnos ante la amenaza de un futuro incierto. Muchas veces nos hacemos en la cabeza qué va a pasar, que esto, que lo otro, y bueno, eso nos genera el miedo, no saber qué va a pasar. El miedo anula nuestras facultades y las decisiones razonadas y nos impulsa a cometer errores. O sea, cuando nos viene el miedo a nuestra vida, nuestra mente no puede pensar. Dejamos de ser seres racionales para ser irracionales. Sí. Nos bloqueamos totalmente, nos impide razonar y tomar buenas decisiones. Por eso que en medio de ese miedo tomamos las decisiones equivocadas siempre. Dice, muchas veces para el ser humano el miedo es un aliado. Está bueno sentirlo, ya que nos advierte del peligro diciendo de que no hagamos algo o que a lo mejor no deberíamos de estar en determinados lugares. Es esa conciencia que nos habla al oído. El miedo es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa y de supervivencia, o sea, es necesario a veces sentir miedo. ¿Cuántas veces le decimos a los nenes chiquititos, no toques ahí? Pero se lo decimos con un tono de que a ellos lo hacemos frenar, el que toque a lo mejor un enchufe o toque algo caliente. Entonces a los nenes les sienten un respeto a esa palabra, a ese tono, y no lo tocan y los corre de ese peligro. El miedo permite al individuo responder frente a situaciones adversas con rapidez y con eficacia. En este sentido, el miedo es normal y es beneficioso para nuestras vidas. Lo que estábamos diciendo, pegamos el grito, nos agarra miedo y no lo hacemos. Entonces eso nos protege de cosas peores que nos podrían pasar. Sí, yo el miedo lo hago como, para hacerlo gráfico, el semáforo. Sí. Rojo, amarillo, verde. Sí. Entonces, cuando es el miedo que es un miedo racional, un miedo que nos ayuda, porque Dios lo puso como algo de defensa, sería el alerta, el amarillo. Cuando es un miedo de que nos va a suceder algo bien grosso, sería el rojo. Y el verde, bueno,
seguimos de largo porque está todo bien. Pero siempre hay una alerta. El tema es cuando siempre el semáforo está el miedo en rojo. En rojo, pero en amarillo, claro, es precaución, ¿no? Exacto. Es un miedo preventivo. Exacto. No voy a cruzar, pues si se pasa ahí al toquecito en rojo, se largan los autos y me va a ir mal. Sí. Bueno, pero también hay otra postura, ¿no? Que el miedo es aliado, pero también, ¿qué pasa con el miedo? Puede ser que... El miedo también es un mecanismo de defensa, es, como vos decías, de supervivencia. Pero nosotros como creyentes, ¿no? Muchas veces el miedo opera en nosotros como un enemigo, que no nos permite crecer y madurar espiritualmente. No nos permite llegar a concluir el plan de Dios para nuestras vidas. No lo podemos llevar a cabo. Lo vamos retrasando porque el miedo, como vos decías, nos paraliza, nos detiene. Tal cual. El miedo, el enemigo, lo utiliza como un arma para agobiarnos, para frenarnos, para estorbarnos, para paralizarnos, ¿no? Y en alguna oportunidad no nos permite crecer espiritualmente ni madurar espiritualmente. Cuando ese miedo, aún en lo espiritual, se torna tan efectivo en nosotros, nos detiene, no nos permite avanzar. Entonces no le creemos a Dios en realidad, los planes y sus propósitos, ¿no? Y también el miedo mata la fe. Y eso lo podemos ver en el pasaje que está en Marcos 4, 35 al 41, donde están los discípulos en el barco, en medio de la barca, con Jesús. Jesús venía recansado de haber tenido un día, de haber estado sanando enfermos, predicado, haber hecho milagros, sanidades. ¿Y qué hace? Claro, estaba tan cansado que se acostó y se quedó dormido. Dormidísimo. Viene una tormenta tremenda y el barco se empieza a zarandar de un lado para el otro. Y empiezan a tener temor los discípulos que están ahí. No era para menos, en medio del mar, ¿no? En medio del mar, entonces todas estas emociones las tenían los discípulos y se paralizaron. Con todo lo que había hecho Jesús, que sabía que si estando él ahí no les iba a pasar nada, pero aún les faltó fe. Entonces él se levanta y le dice a la tormenta que se calme, la tormenta se calmó, y ¿qué le dijo a los discípulos? Hombres de poca fe. Entonces, cuando nosotros este miedo mata nuestra fe, y cuando nos entra este espíritu de temor, ¿no? No nos permite avanzar, no nos permite ver los planes y los propósitos de Dios que hay para nuestras vidas. Y todos pasamos por tiempos tormentosos, todos pasamos por tiempos difíciles, pero si en vez de poner la mirada en la tormenta, ponemos la mirada en Dios, sabemos que Él es el dueño de todo, como hizo Jesús, dijo, que se callen los vientos, que termine la tormenta terminó, la tormenta se paró, y sabemos que Dios tiene ese poder. Si nosotros activamos nuestra fe en los momentos de miedo, ahí es donde vemos la mano poderosa de Dios, ¿no? Actuar a nuestro favor. Que nos libra de toda tormenta. Bueno, el miedo entonces mata la fe, pero también el miedo esclaviza nuestro espíritu. En Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que les dé de nuevo esclavitud hacia el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Debemos desatarnos del miedo, comenzar a vivir como hijos de Dios, en completa libertad, llenos del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y esta libertad que nos da Dios es para vivir libres, pero no es una libertad de libertinaje. Entonces también tenemos que entender esto. Hay una libertad condicionada por Dios en nuestras vidas. Si bien no tenemos este espíritu de esclavitud del miedo, pero también vamos a sentir miedo, un miedo sano, un miedo que nos protege. Y por eso yo digo que esa emoción la permitió Dios tener en nuestro ser interior. Es ese miedo de protección, ¿no? De alerta. De resguardarnos de mal. Ajá. Bueno, y sabiendo de que Dios está ahí, obviamente que tenemos que vivir en libertad, ¿no? Porque Él nos abre todos los caminos. El miedo también dice que nos aísla, y hay una historia en Primera de Reyes 19,
del 1 al 3 del profeta Elías. El profeta Elías tuvo que enfrentar a 400 profetas y de Baal, que estaban en contra, de las cosas de Dios, en el Monte Carmelo. Y dice que después que los mató, les vino como un miedo, pues les vino una amenaza. Claro, porque ahí Jezabel le dijo sí, que no termine este día sí, si vos no estás muerto. Después de haber visto todo lo que la había... mano de Dios, porque cómo fue, ¿no? Poderosa, cómo se libró a través de ese fuego y el holocausto y todo lo que hicieron, ¿no? Después los mató a todos. Sí, sí. Él tuvo temor. Ante esa amenaza, él tuvo temor y se escondió. Sí. Entonces el miedo lo paralizó. ¿Y qué hizo? Sí, se metió en una cueva y en la cueva dice que se dejó intimidar, ¿no? Y se bloqueó hasta que, tuvo ese encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, y ahí recobró las nuevas fuerzas, ¿no? Y pudo salir. Pero eso es lo que nos hace el miedo, nos aísla, nos corre de donde estamos y nos intimida, al punto que nos bloqueamos. Elías dice tenía ganas de morirse, sí. Cayó en depresión. ¿Para qué habré nacido? Claro, cayó en depresión. Y esa es la parte grave del miedo. Y otro comparativo, el COVID. Sí. El COVID sí. Se desató un espíritu de temor, de miedo increíble, que creo que más los mató el miedo que el propio COVID, sí. Porque ante el temor, ante el encierro, paralizado primero porque el gobierno te tenía encerrado, y después cuando vos podías salir tampoco querías salir por el temor a contagiarte y a morirte, sí. Entonces se desató un espíritu de temor sobre todo el mundo. Tremendo. Que los paralizó, los detuvo y mucha gente perecieron por el temor. Sí, tremendo, ¿no? Al punto de dejar de lado a las familias, de verse, familias desunidas, personas de la familia que estaban enfermas o que morían, tampoco uno se podía acercar a ellos. Fue horrible ese tiempo, la verdad. Sí, sí. Pero ya sí, pasó y de eso tenemos que aprender. Sí. Uh-huh. La realidad es que Dios siempre está a nuestro favor. Después hay también un miedo que es fisiológico, ¿no? En nuestro interior, ¿no? Que está producido en nuestro cuerpo, ¿no? Que cuando nosotros tenemos temor, se acelera el ritmo cardíaco, la respiración, se contraen nuestros músculos, empezamos a temblar nuestras piernas, nuestras manos, empezamos a sentir el cuerpo transpirado, nos ponemos pálidos, se dilatan nuestras pupilas, ¿no? Y liberamos las hormonas como el cortisol y la adrenalina. Esto yo creo que Dios lo preparó en nuestro cuerpo también para alertarnos, claro. y prepararnos. Yo me acuerdo que cuando tenía el negocio, un día nos vinieron a asaltar a mano armada, ¿no? Primero yo pensé que era un chiste, que alguien que estaba con un revólver de juguete. Pero cuando vi que no era de juguete y que le apuntó a la persona, a mi cliente que estaba en el negocio, así sentí todo esto. Se me aceleró el ritmo cardíaco, me temblaron las piernas, todo. Pero así horrible. Todo, tenía miedo, pero a su vez como tenía bronca, la adrenalina te quería hacer reaccionar. ¿No? Estas hormonas que te salen. En esa época estaban las tarjetas para cargar los celulares, no era como ahora. Sí. Y me pedía, viste, todas las tarjetas porque eran mucha plata. Sí. Y mirá, qué loca, viste. Aunque tenía miedo, agarré y le tiré las tarjetas en la cara, viste, así. Y cuando se fueron, salí a la calle. A quererlos agarrar. Sí, no, y me puse a orar, a guerrear, a hacer, interceder, viste. Y nunca más después de eso me volvieron a robar, pero... Por un lado tenía el miedo, porque toda esta adrenalina, pero por el otro lado la fortaleza del Señor, ¿no? Sí. Una vida que no se prepara para vivir y enfrentar la inseguridad que proviene de los numerosos conflictos que vivimos en esta vida cotidiana, ¿no? Como este ejemplo que yo te daba. Si bien yo me tembló todo el cuerpo, pero reaccioné. Cuando nosotros no estamos preparados, es como un edificio que tiene un temblor, ¿viste? Sí, tal cual, que está mal construido y al primer temblor se viene todo abajo. Entonces,
Por eso el Señor también nos fortalece en esa área, ¿no? Nos prepara Nos con buenas prepara bases. también fisiológicamente, Sí. ¿no? Y es bueno tener un temperamento para enfrentar los conflictos, ¿no? Y dependerá de nosotros cómo lo enfrentamos. Si ese conflicto que viene, aunque tengamos temor, porque es algo que lo vamos a tener, pero si yo me levanto creyendo que voy a poder desafiarlo, seguramente lo voy a poder hacer. Y esto me hace acordar a David con Goliat. Él no vio al gigante, ¿No? él vio a Jehová de los ejércitos. Entonces, ante una situación de conflicto que nos genera temor, poder ver no al gigante, sino Ajá. poder ver quién está dentro nuestro. Ajá, tal cual, ¿No es tal cierto? cual. Pues la verdad, ¿no? Pues si no estamos preparados para enfrentar eso, no saber con quién estamos enfrentando la situación, tenemos dos problemas. Primero, enfrentar los miedos que tenemos nosotros, ya es un enemigo. Y después, el que tenemos adelante nuestro. Claro. Dos cosas tenemos enfrente y no sabríamos cuál de las dos tratar primero. Pero si estamos preparados Sí. espiritualmente, sabiendo que Jehová de los ejércitos Listo. pelea a favor nuestro, es como cuando a mí me Sí. vinieron a asaltar. Sí. Por un lado sí, tuve miedo, toda la adrenalina, Sí. el corazón me Sí, latía, me transpiré todo, Sí. pero a su vez lo enfrenté porque si bien se las di las tarjetas, Claro. pero salí atrás de él, Claro, llamé sí. a la policía, no me paralizó. Ujú. Esa sería la palabra. No me paralizó el miedo, sino que enfrenté la situación de la manera que la tenía que enfrentar con los ladrones y con una persona que estaba armada, obviamente. Sí, más no fui- podías hacer, ¿no? Pero no me quedé paralizada, dura, estancada. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a poder enfrentar los miedos para no después terminar en otras situaciones que genera el temor, que ahora lo vamos a Sí, narrar sí, más sí. adelante. Sí. Bueno, el temor y la ansiedad dice que figuran entre las emociones que destruyen la paz del ser humano y que tienden a desmoronar su personalidad. Una vez que perdemos la paz, no sabemos ni dónde estamos parados, ¿no? No. Y bueno, y empiezan a meterse cosas dentro nuestro que son las que manejan realmente nuestra vida, terminan manejando todas esas emociones, nuestro ser y nuestra personalidad, y no somos nosotros los que respondemos, en realidad. Son todas esas emociones confusas y bueno, esa mezcla de falta de paz y de todas las cosas, y nos hace hacer desastres, en realidad. El temor es uno de los elementos indispensables para salvaguardar la vida humana. Pero si se convierte en pánico, en terror, en una ansiedad crónica, en realidad es abrumadora y destructiva. Con lo que decíamos, el miedo es bueno como advertencia, Claro. pero ya si pasa de ese límite, ya nos afecta a nuestra vida. Dice, no debemos eliminarlo el temor, sino aprender a manejarlo. Es necesario el temor. Es necesario Sí. porque todas las emociones Sí. fueron puestas por Dios. Sí. Lo que tenemos que aprender es a tener el dominio sobre cada emoción está. y darle el valor correcto. Ajá. Ahora, a mí me falta un montón, Tere, para aprenderlo. no, más vale. Pero en la medida que te van pasando las cosas, entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que Dios nos ha puesto. Yo pienso que cuando a mí me pasaron estas cosas, había una paz del Señor y una fortaleza dentro de mí que me permitieron sobrellevar el momento. Manejar la situación. Y manejarla como debía. Sí. Y eso es lo que nos hace. Cosas nos van a pasar siempre. Temor vamos a tener en algún momento, porque, como dije anteriormente, hasta el más valiente, el súper valiente, hay un momento que tiene un temor a algo. Pero tenemos que aprender a manejar esa emoción y darle la valorización correcta, ¿no? Claro. Porque por ahí ves una sombra. En mi casa, por ejemplo, tenemos justo un pinito que si vos lo ves, Es es una una persona. sombra que parece que hay una persona. Sí. Y si yo, viste, a veces miro porque pienso que viene alguien y no, sé que es la sombra de las ramas del pino. Pero si vos te empezás a hacer la cabeza, terminás teniendo un miedo irracional sobre algo que no existe. Tal cual. Me viene a la mente, yo tenía terror a los ascensores,
me agarraba una cosa, me parecía que me iba a quedar ahí encerrada, que no iba a poder Claustrofobia. salir. Claro. Y lo fui manejando, aprendí a manejar ese miedo. Está bien, no me subo sola, pero voy a poquito, veo que sube otro y subo yo, y voy manejando ese miedo, ¿no? Y se me va yendo de a poquito, ¿eh? Cada vez me siento más segura cuando se cierra esa puerta del ascensor. Claro, lo importante es poder aprender a enfrentarlo. Sí. Quizás, como vos decís, antes ni subía, ni No, acompañaba. iba por la escalera. Claro, ahora subo acompañada. Sí, sí. Después un día vas a decir, bueno, voy a subir un piso solita. Claro, sí, y sí. ahí vas manejando y vas Claro. derribando todos esos temores irracionales. Que porque son no- fortalezas en realidad que se nos presentan, ¿no? Claro. Pues están en nuestra mente, obviamente. Sí, la realidad porque es no esa. existen, no No. existen. Es lo que nosotros imaginamos y flashamos de que Sí, nos puede como esto pasar. que te digo, ¿no? La sombra Mm. parece que fuera alguien, pero no Sí. es nadie. Si yo fuera una persona muy temerosa, en algún momento flasharía que tengo Sí. a alguien afuera en el patio y haría todo un escándalo. Pero la realidad es que es la rama del árbol. Sí, sí, tremendo. Mi mamá siempre me decía, no me acuerdo otra vez mi mamá, abrimos el paraguas antes de que llueva. Eso es lo que nos adelantamos a cosas que en realidad a veces ni van a pasar. Que así que bueno, está bueno aprender a manejar esos miedos. No debemos eliminarlos, sino aprender a usarlos como estábamos diciendo recién. Ujú. Y cuando aprendemos a enfrentarlos, esos miedos, y avanzar en la dirección correcta, ese temor se convierte en fortaleza que se renueva cada día. Cada vez nos vamos haciendo más fuertes, lo que decíamos el ascensor. Bueno, cada vez yo me hago un poquito más fuerte, hasta que algún día me voy a animar a subirme sola. Claro, y te vas a dar cuenta Y sí, que no pasa que nada. no pasa nada. Ahora seguramente el día que te subas sola te va a pasar esto que es fisiológico, ¿no? Te va a Sí, latir el corazón, sí. se te va a acelerar, vas a transpirar toda, hasta que llegues al primer piso te va a parecer que en vez de un Sí, minuto una es eternidad. pero lo estás superando. Claro, es la dirección correcta, a enfrentar el miedo y avanzar, traspasarlo, traspasarlo, no intimidarnos y quedarnos ahí o retroceder. Bueno, este miedo, dice, también puede ser irreal o irracional, nos lleva a pensamientos imaginarios, y nos imaginamos que nos va a pasar cualquier cosa y seguramente que no nos va a pasar nada. Y mucho menos si está Dios con nosotros. Obvio. No nos va a pasar nada de lo que Dios no quiera que nos pase. Dice que distorsionamos las cosas y las vemos en forma catastrófica, que se nos va a venir el mundo abajo nuestro. Este miedo irreal nos paraliza y alimenta nuestras dudas. Mata los proyectos de Dios que tiene para nosotros, porque no recibimos nada. A lo mejor Dios nos dice, bueno, anda, hace esto, y ya nos imaginamos un montón de cosas y nos paralizamos y decimos, no puedo, y no si me pasa esto, y no si lo otro, y no, realmente Dios no puede cumplir los propósitos. ¿Nunca te pasó, nosotros? hablando de Sí, miedos irracionales, que vos vas caminando sola un día por una calle media oscura y sentís paso y son tus propios pasos, ¿no? Sí. Y mirás para atrás porque te parece que alguien te está siguiendo y te empieza a latir el corazón, Sí, qué sé yo, sí. hasta que te das cuenta que son tus propios pasos. Son. Pero si yo me empiezo a imaginar que realmente me está siguiendo alguien, que yo me doy vuelta Sí. y me imagino que por allá a lo lejos hay una sombra, y entonces ahí Claro. se transforma en irracional, me creo que alguien me está siguiendo, y ahí es donde empiezo a tomar decisiones incorrectas, cuando la realidad son el sonido de mis propios Claro, pasos. es la mente nuestra que estamos distorsionando lo que está pasando. Tremendo lo que puede hacer el miedo. Sí, yo te digo, porque muchas veces, y aún me acuerdo cuando era jovencita y no tenía a Cristo en mi corazón, que yo me iba a bailar y volvía a la madrugada. Sí. Y claro, ahora la 32 entre 10 y 11 es como si fuera el centro, pero en esa época era recontra lejos. Entonces esto no me pasaba, que yo sentía pasos como que alguien me seguía y miraba para atrás y aceleraba más el paso, y se aceleraba más el paso mío y lo que son los sonidos. Pero bueno, miraba para atrás y me daba cuenta de que realmente no había nadie. No. Pero si le daba vuelo a mi imaginación,
realmente tenía que salir corriendo y llegar a mi casa asustada, pensando que alguien me iba a agarrar o me iban a hacer algo. Así que bueno, ahora vamos a ir a un espacio musical y seguimos hablando de los miedos y cómo solucionar esto de parte de Dios. Bueno, ahora vamos a hablar por qué sentimos tanto miedo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles serían los factores que a veces nos hacen sentir miedo? A veces es el estrés, estamos tan pasados de rosca que podemos llegar a sentir miedo por situaciones, ¿no? de conflictivas, a veces por situaciones de enfermedad. Un diagnóstico Feo, alguna muerte de algún ser querido, algún hecho traumático, ¿no? Que nos haya pasado, como abuso, agresión sexual, algún accidente también, ¿no? Grave. Aún a veces cuando el nacimiento de un bebé, también, ¿no? Que hay traumas, ¿no? Una separación. Hay un montón de factores, ¿no? Que producen el temor. Son esos cambios de repente en nuestras vidas o no tan de repente que nos generan estos temores, ¿no? Y los cambios producen crisis y las crisis producen temores. Por eso, todo cambio produce una crisis y a veces esa crisis nos produce un temor. Un temor racional, que es verdadero, como el tema de las enfermedades, y a veces irracional cuando vemos cosas de donde no las hay. Aún en medio de las enfermedades y en medio de las circunstancias, deberíamos de estar confiados en Dios, ¿no? Descansar y descansar en Él. Tener paz. Tener paz y creer que Él gobierna sobre todas las cosas y que Él todo lo puede. Y que se nos hace transitar por diferentes situaciones en nuestra vida, como hablábamos el otro día, es para algo, es para un para qué en nuestras vidas, ¿no? Y la palabra de Dios dice que Él sanó todas nuestras enfermedades, se las llevó en la cruz. Y muchas veces nos pasará como Job, que nos hace pasar por unas situaciones de enfermedades tremendas, pero a él no lo detuvo ni el miedo, ni lo detuvo enfermedades, la falta de fe. Y pérdidas también, ¿no? Y pérdidas. Sí. Entonces, poder aprender de qué situaciones nos van a pasar y poder transitarlas de la manera mejor posible. Y esto es poniendo la mirada en el Señor, ¿no? El miedo no es saludable. Sobre todo el miedo ese desproporcionado en relación al peligro. Porque hay un peligro que se representa, yo puedo tener un miedo, pero cuando ya es desproporcionado, ahí es donde es irracional y lo dramatizamos demasiado, sobreestimamos el peligro y nos creemos incapaces de enfrentarlo. Cuando sobrevaloramos el temor. Agrandamos el problema. Cuando agrandamos el temor. Por ejemplo, yo cuando tenía 15 años entré al mar y casi me ahogo, ¿no? Y empecé a tenerle temor al mar, a todo. Ahora después, como a los 40, iba a la pileta de las Toninas a aprender a nadar. Por una cuestión de salud me había mandado a hacer natación. Entonces, la pileta en donde hacía pie estaba todo bárbaro, pero donde no hacía pie yo tenía miedo. Ese sí era un miedo irracional. Porque, a ver, ¿qué me iba a pasar? No me iba a pasar nada. Si yo sé flotar, tenía los profesores, pero no lo podías enfrentar. Esos 3 metros era como vos en el ascensor. ¿Viste? No los podía enfrentar. No los podía enfrentar. Hasta que yo digo, no puede ser. Si a nadie le pasa nada, a mí tampoco me va a pasar nada. Entonces, a veces yo dramaticé demasiado por ese trauma que tuve en mi adolescencia, que no lo pude resolver. Cuando lo pude resolver, lo pude enfrentar. Ahora vos imaginate que recontra disfruto de la pileta. Un pez en el agua. No sé si un pez en el agua, pero por lo menos disfruto cuando no hago pie, puedo disfrutar. Porque una vez también nos fuimos de vacaciones y que nos habíamos ido a Brasil con Jorge y un barco cayó que tenía en un lugar donde había como 4 metros de profundidad. Y yo no quería saltar, ¿viste? Porque también con esto todavía tenía un poquitito, todavía ¿no? te quedaba algo.
Y resulta que una chica me dice, no te la pierdas, porque yo, la verdad te digo, aunque sea andate con los flotas, Sí. porque esto no te lo podés perder, porque había, viste, pececitos Los de pececitos colores, de colores, los sí, hipocampos, sí. dice, no te lo podés perder, Ah. porque no sabés lo que hay acá abajo. Y la verdad que le hice caso, lo enfrenté y me tiré con los flotas, después Sí. los tiré en los flotas, porque había un montón de gente, ¿qué me iba a Claro. pasar? Nada. Pero bueno, a veces dramatizamos y sobrevaluamos el temor, ¿no? Y es ahí donde nos detiene. Entonces, como siempre decíamos en toda esta charla, poder enfrentarlo, poder enfrentarlo. También existen fobias, que generalmente son miedos relacionados a la salud, a nuestra finanza, al fracaso, a envejecer, a la muerte, Sí. a la soledad, al rechazo, ¿no? Al hablar en público, esa es una fobia, a volar, a las alturas, etcétera. Hay un montón de fobias. Bueno, una de los que yo me puedo identificar con todo esto es el hablar en público. Me costaba un montón, me sigue costando, pero lo pude enfrentar. Algunos dicen no parece, pero No, sí, ese sí, va sí. por dentro. No, ahora uno ya se va Sí. relajando más y yo siempre digo que todo cambió en mi vida cuando Cristo empezó a habitar en mi corazón y Él empezó a sanar todo, Claro. todas Sí. situaciones, aún sanar esto de cuando yo casi me ahogo. Entonces cuando Él empieza a sanar las heridas de nuestra niñez y empiezas a darnos paz y empezamos a sentir confianza y seguridad de que Dios nos guarda y nos protege, y nosotros tenemos que hacer, obviamente, no me voy a Nuestra tirar parte, nuestra parte. Exactamente. Cuando yo me empecé a sentir confiada en Dios y me empezó a sanar, entonces pude enfrentar la pileta, el agua profunda, enfrentar a hablar en público, porque no era lo que yo, o buscar el aplauso del ser humano, sino poder transmitir Sí, lo lo que el había Espíritu dentro, Santo sí, había puesto en sí, mi corazón, poder transmitirlo Claro. y dejar de buscar el aplauso humano, la valorización, que son todas cosas, emociones que todos tenemos y que creo que todos luchamos en nuestra vida, ¿no? Entonces también aprender, ¿no? En realidad, cuando fracasamos, no deberíamos de tener miedo a volver a enfrentar. A volver a empezar, de intentarlo. Exactamente, sino que tenemos que aprender. En Cristo el fracaso es aprendizaje. Aprendo de esto que fracasé a no volver a hacerlo. Y si vuelve la situación, a enfrentarla de otra manera. Porque después, cuando todas estas cosas no las resolvemos, empezamos a tener esta fobia, como vos no podés subir al ascensor, yo no Sí. podía ir a una pileta de 4 Cuántas metros. cosas buenas nos perdemos, ¿no? Y nos perdemos Sí, cosas sí, hermosas y sí. maravillosas de vivir, porque hay un temor que nos Sí. paraliza, no lo podemos enfrentar, y en la medida que no lo vamos enfrentando, se termina siendo fobias en nuestras vidas, ¿no? Sí. Entonces eso tenemos que aprender el día a día a poder enfrentarlo. En lugar de fortalezas, como decíamos, ¿no? Fortalezas que nos hacen fuerte, son fortalezas que nos bloquean, que nos Claro. paralizan. Claro, y después entramos en el pánico. Que ahí el pánico directamente ya está paralizado y ni siquiera hay gente que tiene ataques de pánico, que no puede estar en lugares donde hay gente, que no puede salir a la calle. Entonces, Tremendo. antes de que todo esto nos pase, por no enfrentar un pequeño miedo, Sí. porque no enfrentaste un miedo pequeño, después va a venir otro Va, más va grande. creciendo el Y miedo, sí, porque va Satanás, creciendo. ¿qué va a hacer? Nos va Claro, a poner obvio, situaciones porque mayores. sabe nuestra debilidad, Nos ¿no? quiere detener, Claro. nos va deteniendo hasta paralizarnos y nos, sí. nos deja encerrados en las 4 Claro. paredes de mi casa y no puedo resolver nada. Entonces, antes que todo esto pase, debemos aprender a enfrentar estos miedos. Vos tenías un cuento, ¿no? Para contarme. Sí, re lindo. Se los leo. Dice, en una ocasión, un león se aproximó a un lago de aguas cristalinas para calmar su sed. Al acercarse al agua, vio su rostro reflejado en ella y pensó, vaya, este lago debe ser de este león. Tengo que tener mucho cuidado con él, y atemorizado se retiró. Pero tenía tanta sed que al rato regresó de nuevo al lago, y allí estaba otra vez el león. Pero, ¿qué podría hacer? La sed lo asfixiaba y no había otro lago cercano. Víctima del miedo, retrocedió de nuevo. Es lo que muchas veces estábamos hablando que hacemos nosotros. Horas después volvió a intentarlo. O sea que
él la arremetía, nada de fracaso, le volvía a intentar. Tenía mucha sed. Re bueno. Dice, la necesidad, ¿verdad? Dice, se acercó al agua y abrió sus fauces de forma amenazadora, pero comprobó que el otro también hacía lo mismo. El león que estaba reflejado en el agua sintió terror, ya no había miedo acá, había terror, y salió corriendo nuevamente. Era tanta la sed que lo intentó varias veces más, pero siempre huía espantado. Pasaban las horas y la sed era cada vez más intensa, de modo que tomó la firme decisión de tomar el agua del lago. Sucediese lo que sucediese, no importaba si el otro le hacía frente, si abría la boca y se lo comía. Dice, así que armado de valor se acercó al lago y con decisión y valor metió su boca en el agua. ¿Y qué pasó? El otro león desapareció. Dice, muchas veces nuestros temores son imaginarios, lo que estábamos hablando recién, están en la mente nuestra. Solo cuando nos enfrentamos a ellos desaparecen. Ten valor y hazle frente. No dejes que tus miedos imaginarios limiten tu vida. Hermoso. Qué terrible este cuento y esta lección, por lo menos a mí que me la dio, ¿no? Cuando lo estaba leyendo. La importancia de vencer ese miedo y enfrentarlo una y otra y otra y otra vez. Y que en cuanto nosotros lo enfrentamos, el problema desaparece, el miedo desaparece, porque era algo que estaba en nuestra mente en realidad, no en la realidad, está en nuestra cabeza. Entonces no nos cansemos de volverlo a intentar y de enfrentar esos miedos. Esto me hace recordar que a veces he escuchado en muchas personas que no se pueden mirar al espejo. Ajá. Que no se quieren mirar al espejo, porque no quieren ver ese reflejo, temor al reflejo que ven en el espejo. En realidad, hoy, mujer, varón, que no te podés mirar al espejo, te pedimos que te mires al espejo, que vas a ser como este león, ¿no? Que una vez que te mires y aprendas a mirarte y puedas verte como te ve Jesús, podés enfrentar esos temores, eso que tenés miedo de ver reflejado en el espejo, que es tu propia figura. En realidad, tu figura es una creación de Dios. Así que no tenés que tener miedo a lo que podés ver enfrente, sino que puedas verlo reflejado en los ojos de Cristo. Así que como este león que dijo, no me importa porque tengo sed, vos decís, no me importa lo que voy a ver porque realmente lo que veo del otro lado es creación de Dios y es perfecta, ¿no? Aceptarnos a nosotros mismos. Aprender a aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Esa es la realidad. Y concluyendo, podemos decir que el miedo es una respuesta emocional natural ante una amenaza percibida. Está relacionado con la supervivencia y con la seguridad. Puede ser racional o irracional, puede manifestarse de manera intensa o generalmente en medio de un temporal. Por ejemplo, a mí lo que sí me da como miedito es el viento. Sí. No me gusta el viento porque veo que hace desastre. Me acuerdo que en algún momento que mi marido se quiso comprar una casa ahí en el Paseo del Bosque. Sí, queríamos no una casa, sino un lote. Sí. Y yo no quería porque hay tantos árboles que todas esas ramas, yo cuando haya viento... Y te los venía arriba del techo, sí. Claro. Sí. Bueno, es irracional, era irracional lo mío. Sí. Pero bueno, gracias a Dios uno después lo va superando, ¿no? Pánico es una respuesta emocional, intensa y desproporcionante ante una amenaza percibida. Como amenazante relacionado con la ansiedad, con la angustia, nos puede llevar a la pérdida del control y a la pérdida de la racionalidad. Puede manifestarse de manera repentina o abrumadora. Ejemplo, los ataques de pánico en realidad son ataques de ansiedad, ¿no? Me pongo tan ansioso que me agarra ese ataque de pánico y no puedo enfrentar lo que me está pasando, no puedo salir de esa situación y no puedo enfrentar la vida, no puedo enfrentar estar en lugares con gente, o como yo, que por ahí no podía enfrentar hablar públicamente. Sí. Aparte las respuestas que trae en el organismo, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, hoy me doy cuenta que podía haber sido esto que sentía yo, porque mi corazón me latía,
por momento eran unas palpitaciones terribles, por momento era que se paraba el corazón y yo decía, estoy sufriendo un infarto. Me dolía el brazo, bueno, todos los síntomas de que me estaba muriendo. Y era en realidad... un ataque de pánico. Era ataque de pánico, era todo en mi cabeza estaba, pero los síntomas estaban en mi cuerpo. Eran tan reales que la verdad que a veces asusta, ¿no? Sí. Después hay un temor que es un temor hermoso, que es el temor a Dios, ¿no? Que significa respeto, honra, obediencia, humildad, amor, reverencia, adoración. Este es un temor saludable que nos ayuda a comprender quién es Dios, la relación que Él quiere tener con nosotros, ¿no? Ese amor que constituye como antídoto a todo temor. Es un amor tan grande que dio a su propio Hijo, ¿no? Por amor a nosotros. Ese temor a Dios es un temor de respeto y de honra, la verdad. Y creo que ese temor lo deberíamos de tener todos. Es uno de los temores más saludables, sí, el temor a Dios. Tal cual, para poder enfrentar cada situación, ¿no? Y yo te quería decir justamente sobre esto, ¿no? Del temor de Dios, que no es coincidencia que mientras que el temor de Dios en estos tiempos está disminuyendo de la sociedad, todos los otros temores van en aumento. Sí. Es para pensar esto, claro. En realidad. Cuanto yo menos temo a Dios, más se suman los temores. Y eso cuanto más lejos estamos de Dios, más el que maneja este mundo nos infunde todos esos temores, ¿no? Y vivimos atados y presos, esclavos de todos esos temores. Si le preguntamos a los psicólogos, hay un montón de gente que va a atenderse por este problema, por los miedos, por las fobias, ¿no? Por los ataques de pánico, las dudas, inseguridades, todo eso, claro, tremendo. Porque también perdieron el temor de Dios. Pero bueno, como la barca estaban, era normal que pudiesen sentir ese miedo en medio del mar y de los vientos. Vos le tenías miedo a los vientos. Pero ellos nunca se dieron cuenta quién estaba con él en esa barca. Y eso nos pasa a nosotros también. A veces tenemos que enfrentar situaciones, tormentas, pero no tomamos en cuenta quién está con nosotros, quién pelea por nosotros, quién es el que nos sostiene. O si tenemos de transitar esa situación, quién nos va acompañando. Yo en este tiempo, una palabra que me ha dado Dios, algunos diagnósticos que he tenido que no son de mi agrado, pero bueno, Dios los permitió y los tengo que pasar. Ahora empecé a decirle a ese diagnóstico, qué grande es mi Dios. Entonces, hoy te decimos que vos le digas a ese miedo que tenés un Dios grande, un Dios poderoso, que te va a hacer que vos puedas librarte de esa emoción, que es una emoción destructiva, si es una emoción que la tenés constantemente. Ahora es una emoción de advertencia cuando nosotros tenemos un temor que realmente ante una situación determinada es real que podamos tener temor y está bien, pero cuando ya eso nos aterroriza y no podemos vivir y no podemos salir y nos paraliza, ahí tenemos que decirle qué grande es nuestro Dios, ¿no? Tenemos que aprender a manejar el miedo. Sí, a tener dominio propio. Sí. Yo creo que en todo tenemos que aprender a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Y el mayor de todo es el dominio propio. Sí. Si yo puedo dominar mi emoción, puedo dominar el temor también. Todo, sí. Exacto. Hay un pasaje en 2 de Timoteo, que del 1 al 7, que dice: Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es eso lo que tenemos que ejercitar, ¿no es cierto? El dominio propio ante una situación. Y si no, acordarnos del pasaje que leímos cuando estaban en la barca. En medio de la tempestad, siempre está Jesús en medio nuestro. Y Él va a hacer que todas las tormentas se callen, que todas las situaciones conflictivas se terminen en su momento, ¿no? Él siempre llega justo y a tiempo. Y yo digo que en medio de las tormentas, a veces de la vida, yo siempre veo a Jesús como si fuera una luz
que ese faro que te lleva a la costa. Entonces está la tormenta, está la situación, está el miedo, está el temor, pero si vos mirás a Jesús, ves esa luz y sabés que vas a poder traspasarlo, en tierra firme, enfrentarlo y vas a sí, llegar a tierra firme. Sí. Y ese miedo desaparece, Sí. y Satanás queda vencido, queda Sí. destruido y Claro. queda derrotado. Inoperante. Y avergonzado Sí, también. ¿Por qué no? También, tal cual, tal cual. Qué importante de saber eso, ¿no? Que Jesús en todo momento está con nosotros. Y bueno, decía este pasaje, espíritu de temor, temor de Dios, Sí. temor a Dios, ese temor reverente, santo, de poder, que con Cristo todo lo podemos. Exacto. Y dominio propio para aprender a manejar los miedos y las emociones. Y bueno, podemos decir, realmente, todo sí. lo puedo en Cristo, Cristo. porque Él me fortalece. Amén. Entonces, miedo de temor, recordate este pasaje. No Todo lo tener. podemos en Cristo. Él nos da la fuerza para enfrentarlo y traspasarlo. Ujú. Así es. No tiene lugar en nosotros y el propósito de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Y bueno, vamos cerrando este tiempo con el pasaje Sí. de siempre de Jeremías 29:11. ¿Querés leerlo, Tere? Bueno, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, para mí, para Ana, para cada uno de ustedes. Planes de bien y de bendición, para darles un futuro y una esperanza. Bueno, amados, los dejamos hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga, que pueda cada palabra que damos en este tiempo y en este espacio sea de bendición para su vida, que los ayude a enfrentar los miedos, a enfrentar los valles, así como nos ha ayudado a nosotros Dios y nunca nos ha abandonado, los va a ayudar a ustedes y nunca los va a abandonar. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Bueno, yo también me quiero despedir. Esperemos, creemos de que del otro lado estuvieron escuchando y que esta palabra fue de ayuda para muchos seguramente. Y bueno, yo realmente quería decirles, ¿no? Como a mí por lo menos me pasó, que cuando enfrentemos algún miedo, que no nos quedemos solos, no nos aislemos, no nos metamos en ninguna cueva donde nos va a atrapar la depresión, sino que pidamos ayuda. Hoy hay muchos medios, muchas formas de pedir ayuda. Primeramente a Dios, y Él va a poner herramientas, va a poner esas personas que realmente van a poder sostenerlos y ayudarnos con consejos de bien para poder solventar todas estas situaciones. Así que bueno, yo también los abrazo, les dejo una bendición grande para esta semana y bueno, nos encontramos el lunes si Dios quiere. Finalizamos de escuchar el programa Ríe con Teresa y Ana. Si te gustó este programa y querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 11 59 00 46 36. Y si querés reunirte con nosotros, lo podés hacer en la Casa de Oración en la calle 13, entre 40 y 41. El número es 1330, aquí en Santa Teresita, con los pastores Analía y David Palermo, los días domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 20 horas de la noche. También podés buscar la transmisión de las reuniones en YouTube como Iglesia Cristiana de la Costa. Y recordá que el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendiciones.